Mesías y la era espiritual. En el escrito del profeta Joel se nos dice que el día del Señor estará precedido por la efusión del Espíritu. Después de esto, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, tus ancianos tendrán sueños, tus jóvenes verán visiones, incluso sobre los esclavos y esclavas derramaré de mi Espíritu en aquellos días, dice el Señor. Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Antes de las bendiciones materiales, habrá un gran derramamiento del Espíritu del Señor. Con características generales, se derramará sobre toda persona del pueblo escogido. Todos serán como profetas, así como Moisés lo había deseado cuando le dijo a su ayudante Josué: ojalá todo el pueblo del Señor fuera un profeta y el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Números capítulo 11, versículo 29. Porque el Espíritu de Dios en una persona hace que ésta le escuche, le entienda y obedezca, que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Por eso lo necesitan los jóvenes y los ancianos, y también los esclavos. Muchos de los esclavos judíos eran porque se habían endeudado, es decir, habían hecho una mala administración de su vida. También habían esclavos gentiles, porque Dios quería que todo el pueblo reciba de su espíritu para que ande en su voluntad. Y también lo recibieron los de la comunidad de la fe en Jesús el Mesías durante la fiesta de Pentecostés, con el signo de hablar en diferentes idiomas, es decir, hablar de parte de Dios a todos los pueblos para transmitirles el evangelio del amor de Dios. Además, en la antigüedad, el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías también habían anunciado que uno de los frutos del Espíritu de Dios derramado sobre los hombres sería el cambio de corazón para llevar a cabo el nuevo pacto. Ezequiel capítulo 36, versos 27 y Jeremías 31, 33. El derramamiento del Espíritu de Dios a cada uno hace posible el nuevo pacto y la universalidad del amor de Dios que se derrama en el corazón de los seres humanos. Así también lo entendieron los discípulos del Mesías cuando les recordaron a los judíos y prosélitos, sean hebreos o griegos, que para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para cuantos Dios llamare. Hechos capítulo 2, verso 39. Cuando Dios llamó a los gentiles en la casa de Cornelio, les confirmó el llamamiento dándoles de su espíritu, igual como lo había dado a los judíos en el día de Pentecostés. Y de esta manera los incorporó a la congregación de los santificados, como vemos en el entendimiento del apóstol Pedro, registrado en Hechos capítulo 15, versículo 8. Pero todo esto es posible gracias a la obra redentora del Mesías. Es el mérito a su obediencia hasta el sacrificio que se ha abierto una era espiritual de derramamiento del Espíritu de Dios sobre la humanidad antes que venga el día del Señor, que traerá juicio y castigo sobre las naciones y sobre toda persona.